Buenos días compañeros, mi nombre es Felipe de Jesús Hernández Ramírez, soy alumno perteneciente al Tecnológico de San Luis Potosí, Campus Gilitla, de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Bueno, hoy lo que voy a hablar va a ser una recopilación de todos los temas de las unidades de la materia de Administración de Base de Datos. Pertenezco al séptimo semestre y bueno, continuaremos con lo siguiente. Estaríamos ahora mismo en el índice general, donde nos tiene recopiladas todas las 6 unidades, por lo que ahora nos interesa nada más la unidad 1, perspectiva de la administración de la base de datos. Nos interesaría solo el tema 1.1, administración de la base de datos, mejor conocido como DBA. La tarea del DBA en sí es crear una base de datos, además de poner en vigor los controles técnicos necesarios que apoyan las políticas dictadas por él mismo o por la empresa. El DBA también se encarga de garantizar el funcionamiento adecuado del sistema y de proporcionar otros servicios de índole técnico. El DBA también cuenta con la regular a un grupo de programadores de sistemas y otros asistentes técnicos. El DBA también cuenta con la responsabilidad de administrar la estructura de una base de datos, administrar el sistema manejador. También está el establecer el direccionamiento de datos y por último sería confirmar la seguridad de la base de datos. Pues tendría otras funciones, pero esas serían más específicas y son acordes a cada habilidad que posea. Subtema 1.2, análisis de los manejadores de base de datos. Bueno, por aquí nos dice que los manejadores de base de datos son aquellos que nos ayudan a administrar lo que vendría siendo una base de datos, la cual haya sido creado. Algunos ejemplos de estos manejadores de datos vendrían siendo dos categorías. Serían las bases de datos gestores no libres, que son aquellos por lo cual se da una pequeña aportación económica para poder usar este gestor por medio de una licencia, lo cual restringiría mucho más el acceso al código fuente, mientras que existe otra segunda opción, los cuales son los libres. Los sistemas gestores de uso libre son aquellos que pueden ser modificados desde su programación. Uno de estos vendría siendo el Potter SQL, el Firebird, el SQLite, el Apache Derby. Bueno, aunque el Apache en sí ha sido muy criticado por su forma de manejar la información y su casi nula interfaz en el desarrollo, por lo que los más utilizados son lo que es el Microsoft Access, Microsoft SQL y Open Access, que aunque estos son de licencia de paga, nos permiten un mejor contacto entre lo que vendría siendo la base de datos y la interfaz usuario-máquina. Subtema 1.3, consideraciones para elegir un sistema gestor de base de datos. En sí, en el mercado hay muchos sistemas gestores de base de datos. Debido a la gran competencia que estos poseen, debemos tener al menos una lista de criterios para poder elegir uno, los cuales vayan siendo acordes a nuestros intereses. Una primera de lo que debemos aceptar es que la disponibilidad de soporte de ese gestor de base de datos, que en sí exista un personal que esté capacitado y que pueda solucionar los problemas que lleguen a surgir en dicho sistema en dado caso de que ocurra una falla, ya sea técnica, lógica o un error humano.
También se tiene que considerar la carga de transacciones que va a soportar esa base de datos, es decir, cuántos usuarios podría aceptar que estén trabajando en dicho sistema, porque si en dado caso se tuviera un límite de 50 usuarios en un sistema gestor de base de datos, pero el administrador sabe bien que ese sistema gestor va a llevar a una recurrencia de más de 80 usuarios que estén trabajando al mismo tiempo, haría que el mismo programa se cerrara debido a que no puede manejar tanta cantidad de información. También se tiene que tener en cuenta lo que vendría siendo la arquitectura y el sistema operativo al cual se va a accesar, porque dependiendo del sistema operativo se definirá cuál es el uso de su memoria RAM, el uso de su procesador. Si es de 34 bits, es posible que muchos de los sistemas gestores de base de datos no funcionen como lo harían en el sistema de procesamiento de 64 bits, que es mucho más complejo y tiende a dar una más facilidad para el uso de multiprocesos en ese sistema. Bueno, en este tema elegimos el sistema gestor que vamos a instalar, por lo que en uno de los siguientes subtemas mostraremos la primera práctica realizada. Subtema 1.4: Nuevas tecnologías y aplicaciones de los sistemas de base de datos. En sí, la pregunta aquí nos dice: ¿cuáles son las nuevas aplicaciones de una base de datos? Bueno, en su principio lo que vendrían siendo los sistemas gestores de base de datos tendían a cubrir solo las necesidades más específicas de procesamiento y se centraban en una tarea específica, es decir, que no tenían una gran capacidad de trabajar, por lo que se tendría que estar trabajando uno o dos usuarios, pero para que el segundo usuario pudiera realizar el cambio, por ejemplo, en una base de datos, tendría que esperar a que el primer usuario terminara de realizar todos los cambios para que él pudiera accesar nuevamente a la base de datos y realizar sus registros. Esas bases de datos también evitaban las inconsistencias que se producían por la utilización de los mismos datos lógicos de distintos archivos a través de procesos independientes. Aquí dice que no solo se deben aplicar entidades o atributos, sino que también se deben almacenar las interrelaciones entre los datos. Cuando ocurría esto, se daba una redundancia de datos, la cual debía ser controlada por un DBA, pero en un determinado tiempo esto no podía ser posible, por lo que la redundancia tendía a causar fallos en el sistema, pudiendo hacer que se saliera o no guardara los cambios. En sí, las nuevas tecnologías de sistemas gestores de base de datos pretenden servir a toda una organización o empresa, pero la descripción y el conjunto de datos del contenido en la base de datos tiende a ser única e integrada con los mismos datos. En sí, antes la actualización y la recuperación de unas bases de datos no se podía realizar como lo hacemos ahora, por medio de secuencias de comandos o programas que ya vienen predefinidos. Unidad 2. Arquitectura e instalación del sistema gestor de base de datos. Subtema 2.1. Estructura de memoria y procesos. Unidad 2. Arquitectura e instalación del sistema gestor de base de datos. Subtema 2.1.
Estructura de memoria y procesos de la instancia. Estructura de memoria y procesos de instancia. La estructura se basaba en tres partes, lo que vendrían siendo archivos que tendían a ser diferentes contenidos. Por ejemplo, archivos de control, archivos de retroceso, archivos de datos o archivos de índices. O también había uno extra que sería el archivo temporal, que han sido, o mejor dicho, son localidades dedicadas a operaciones que necesitan una mayor cantidad de memoria. Esta tenía varios tipos de memoria, como por ejemplo la Shared Global Area, que es el área más grande de la memoria y quizás la más importante. Mientras que había otro tipo de memoria que era la Shared Pool, que sería una memoria secundaria de caché que mejoraba el rendimiento y almacenaba parte del direccionamiento de datos en algunas consultas SQL. O el Large Pool, espacio adicional generalmente usado en casos de multisharing o para almacenar objetos de Java. Subtema 2.2. Estructura física de la base de datos. Esta en sí quiere decir que cuando creemos una base de datos y la forma que se usará depende de cómo se almacenará la información que es más relevante para esta. En sí sería lo que es más relevante para el negocio u organización. En sí, una base de datos tiende a estar conformada por dos tipos de archivos. Los archivos de datos, que son aquellos que contienen los datos de la base de datos internamente y está compuesto por varias páginas enumeradas, que representan la mínima cantidad de almacenamiento y lo máximo debe tener un tamaño de 8 kilobytes de información. El archivo de registro de transacciones no contiene páginas, sino que en este se almacenan todos los cambios realizados en la base de datos, así como son las modificaciones, los eventos de copia de seguridad y restauración, así como el acceso a los datos secuenciales, debido a que este registro actualiza en el mismo orden cronológico en el que se hacen las modificaciones. Subtema 2.3. Requerimientos para la instalación. En este punto es muy importante revisar los requerimientos que necesitan algunos sistemas gestores de base de datos, como vendrían siendo la memoria RAM que tienen algunos equipos. Podría ser que sea de 4 GB a 8 GB, 16, 32. El espacio en el disco duro que se va a destinar a lo que vendrían siendo la base de datos y el tamaño máximo que llegaría a tener esta base, que en sí debe considerarse que sea de 1 GB a 1.5 como máximo. Debemos tomar en cuenta el sistema operativo, el cual puede ser Windows 7, 8, Windows 10, sistemas operativos como el Linux, Unix, Ubuntu, que no son muy conocidos los últimos, ya que en sí los sistemas gestores de base de datos están más diseñados para lo que vendrían siendo Windows y Linux mayormente. También se tiene que tener en cuenta la arquitectura del sistema,
que puede ser de 32 a 64 bits. La de 32 mantendría lo que sería la ejecución de una memoria RAM de 4 GB y el archivo de paginación ocuparía el doble de esta para vidas de poder correr dicho programa. Mientras que si se tiene un sistema de arquitectura de 64 bits, no se tiene la necesidad de crear un archivo de paginación extra para que pueda ejecutarse dicho programa, y así nos evitaríamos que en determinado momento el sistema comenzara a alentarse, evitando así la fluidez del programa. En este también tenemos un link de lo que significa la primera práctica realizada, que es la práctica 1, el por qué se eligió el sistema gestor de base de datos. Bueno, en nuestro caso fue el sistema Oracle, que tiene muchos beneficios para nosotros, ya que solo habíamos experimentado con el Access y con el MySQL. Subtema 2.4, instalación del sistema gestor de base de datos en modo transnacional. Aquí nos dice que una base de datos transnacional es aquella que puede realizar distintas operaciones, ya sean actualizaciones, eliminaciones o la inserción de varios archivos. Este es un componente que procesa la información y la cual es también capaz de descomponer en varias, que son operaciones más pequeñas que pueden realizarse con una mayor rapidez a lo que harían haciendo una operación muy compleja. Aquí también nos dice que estas operaciones tienden a realizarse todas en conjunto, ya que si en dado caso se llegara a suceder un error en el sistema y esta operación se cancelara, se omitiría todo el proceso, debido para que no haya afectaciones a la base de datos, y si en dado caso no sucede ningún error, la operación se realizaría con éxito, lo cual permitiría que se actualizara la información en un sistema gestor de base de datos. Y aquí también nos dice que cada instrucción debe finalizar de forma correcta o incorrecta como una unidad completa, es decir, que esta no puede terminar a la mitad y guardar los cambios de la primera parte que ya fueron realizados correctamente. También usa algunos métodos que serían como el begin, commit y rollback. Esto depende de la base de datos que se use para efectuar las operaciones, pero es la misma teoría para cualquiera, ya que una vez que se sabe la forma de ingresar los comandos, se puede acceder a un sistema gestor. Subtema 2.5, variables de ambiente y archivos importantes para la instalación. Aquí se puede dar a entender qué es lo que se necesita como primera instancia para poder llevar a cabo la instalación. En sí hay varios requerimientos los cuales se deben seguir. Bueno, en nuestro caso nosotros hicimos un video en el cual mostramos qué es lo que se necesita para instalar el sistema gestor de base de datos, lo cual sería considerada como práctica 2, la cual estaría anexa en la diapositiva 2.6. Subtema 2.6, procedimiento general de la instalación. En sí, el sistema gestor que se eligió a instalar fue el Oracle Database, ya que este trabaja con diferentes plataformas, lo que vendría siendo Java, PHP y Open Access, entre otros.
Este Oracle se instala en una máquina que tenga cualquier número de procesadores. Solo puede contener una sola base de datos y redireccionar un máximo de 4 GB de estos, y un máximo de 1 GB de RAM puede ser usado en esta base de datos. El Oracle usa una interfaz basada en un navegador para poder administrar la base, crear las tablas, diseñar vistas y otros objetos que ésta vaya a necesitar, así como también tiene la capacidad de importar, exportar otros objetos de diferentes bases de datos, como ejecutar las consultas y los scripts de las SQL, además de también tener la capacidad de generar reportes, por lo que aquí se muestra el enlace a lo que vendría siendo la práctica 2, que muestra cuál es el procedimiento para poder instalar este sistema gestor. Subtema 2.7. Procedimiento para la configuración de un sistema gestor de base de datos. En sí, para nosotros que vendríamos siendo estudiantes de esta carrera, no podríamos en sí modificar tanto la configuración de este sistema, ya que nos tomaría mucho tiempo comprender todas las líneas de código que éste utiliza, y debido a eso tampoco poseemos los conocimientos necesarios que poseería un DBA. Los comandos generales de alta y baja en un SGBD tienden a ser muy utilizados para la creación de las tablas y, en su dado caso, el proceso de su programación, en el que el sistema gestor de Oracle juega un papel muy importante. Hay dos formas de crear las tablas y definir sus características, las cuales serían a nivel tabla, que en sí se refiere a una o varias columnas, donde cada columna se define individualmente, lo cual costaría un poco más de trabajo, debido a que no podríamos estar definiendo cada tabla si tuviéramos que realizar un trabajo de un día para otro, las cuales se tienen que ordenar por nombre propietario, su cantidad de columnas y cantidad de filas. Mientras que si se hiciera una tabla a nivel de columna, el nombre de la columna podría tener hasta un máximo de 30 caracteres. En Oracle tiene la función de implementar diversos tipos de tablas, y presentaré unas cuantas que se utilizan. Lo que vendrían siendo, la primera tabla sería la regular, que son un mecanismo de almacenamiento que contendría un conjunto de fijo de columnas, y esta en sí describiría solo los atributos de la entidad a la que representa la tabla, mientras que existen otras que son tablas temporales, tablas particionadas o tablas de inicio, que esta tabla almacena la estructura de índices, y esto es lo que da un orden físico a las filas de las mismas. Unidad 3. Configuración y administración del espacio en disco. Subtema 3.1. Definición de espacio de almacenamiento. Aquí el espacio de almacenamiento es el que va a tener disponible la base de datos cuando haya sido instalada. Puede tener dos tipos de memoria. La primera sería una memoria privada o primaria, donde la base de datos sería resguardada sus archivos originales. Son varios tipos de dispositivos que nos pueden servir para crear este almacenamiento. Uno de ellos sería el disco duro o disco rígido. El segundo, que vendría siendo un almacenamiento secundario,
serían lo que serían las memorias flash o discos externos. También se podrían incluir los discos virtuales o discos lógicos de una capacidad óptica. Subtema 3.2. Definición y creación del espacio asignado para cada base. Aquí en sí el espacio asignado para cada base de datos sería la capacidad que tiene cada usuario para manejar una cantidad dicha de datos. Estas pueden organizarse de manera primaria, lo cual determinaría si se almacenarían en forma física y cómo se puede accesar a esa. Este tipo de archivos organiza de manera un tanto peculiar, ya que existen varias categorías las cuales definen que si los archivos están ordenados o no, pero podrían estar secuenciados en ese orden si se determinara el medio del valor de algún campo de la base de datos, lo cual podría ser un índice o un tipo de tabla. Los últimos dos tipos de ordenamiento son los archivos de direccionamiento calculado y la organización en forma de árboles de B. Aunque existe una segunda forma secundaria por la cual podemos acceder a los registros de algún archivo que puede estar basado en campos alternativos, ya que eso hace que sean mucho más eficientes a los que el usuario ha usado en la organización primaria de los archivos. Subtema 3.3. Asignación de cuotas de espacio para usuarios. La asignación de espacio para usuarios es la cantidad de memoria que ellos pueden utilizar, ya sea por ejemplo el uso de correo electrónico, lo cual vendría siendo una pequeña cantidad de la memoria permitida. En este caso nosotros realizamos una práctica en la cual otorgamos a 4 usuarios una cuota, la cual limita el espacio del disco a solo 250 megabytes por usuario, que sería un espacio suficiente para que ellos pudieran almacenar, en dado caso, unas hojas de control o sus archivos de correo electrónico. También está hecho paso a paso para que no hubiera ningún problema al momento de que si ustedes quieren realizarlo, por lo que les dejaré el link del archivo donde está cargado lo que vendría siendo el enlace a la práctica 4. Subtema 3.4. Espacios para objetos de la base de datos. En sí, esta define el tamaño de los archivos que va a contener una base de datos y que pueden ser almacenados. Aunque aquí hay un problema debido a que esta tiende a ser muy imprecisa y se llegan a cometer errores los cuales generan que se fragmenten dichos archivos u objetos. Y para poder calcular el espacio de almacenamiento se tienen que tomar en cuenta muchos factores, los cuales no se pueden pasar por alto. Y estos vendrían siendo los tipo Biblia, los índices y los registros de transacciones. Si bien un DBA debe separarlos en diferentes discos secundarios para que puedan tener un mejor rendimiento, al separar los índices y aislar los logos en otro disco secundario, pueden ser capaces incluso de manejarse a una velocidad considerable, permitiendo que el trabajo de los usuarios sea mucho más rápido. Subtema 3.5. Roles. Aquí se especifican solo dos, los cuales son lectura y escritura,
aunque también se pueden asignar los roles a usuarios, los que vendrían siendo donde solo pueden tener acceso a la lectura de los archivos o a la escritura y modificación de estos. Estos roles actúan como plantillas que facilitan la asignación de permisos de usuario en una base de datos. Aquí cada rol representa un conjunto de privilegios predeterminados que se conceden al usuario de la base de datos al que se le asigne. Si así lo desea, estos también pueden editar el conjunto de privilegios a los correspondientes roles. Los usuarios pueden seleccionar los roles de lectura y escritura, o solo lectura y solo escritura, pero no pueden añadir o eliminar permisos de forma independiente, es decir, tratar de modificar los permisos de otros usuarios, ya que en dado caso estos no tienen el acceso que posee el DBA. Unidad 4. Operaciones y mantenimiento. Subtema 4.1. Archivos log del sistema SGBD. Los archivos log son ficheros que registran todos los procesos que han sido definidos como más relevantes por el programador de dicha aplicación, como por ejemplo sería el caso de los archivos log en una base de datos, que se registran todos los cambios de aquellas transacciones completadas exitosamente por los usuarios. Así que en dado caso de que el sistema llegara a fallar o el mismo usuario elimine información de la base de datos, el archivo log podría ser la clave para que se pueda restaurar de una forma completa y segura la base de datos correspondiente. Subtema 4.2. Definición de los modos de operación de un SGBD: alta, baja, recovery y comandos de activación. Una operación de alta significa que el usuario tendrá que dar un archivo o crearlo en el registro. Este tipo de modo se puede usar para la preservación de datos, lo que implica la creación de una copia de la base de datos para el almacenamiento a largo plazo. También se planificaría y probaría las respuestas a diferentes tipos de fallas con el recovery. También sería dar un seguimiento a la copia de seguridad y al entorno de recuperación, o a la solución de los problemas de copia de seguridad. Subtema 4.3. Índices, reorganización y reconstrucción. Los índices son aquellos que permiten la estructura de una tabla en lo que vendría siendo una base de datos, y estos son los que les dan la forma para que la información no se vea desordenada. Hay dos tipos de índices: los índices agrupados, los cuales se usan mediante columnas selectivas o columnas afectadas por consultas. También hay una tarea que consiste en reorganizar el índice, la cual incluye la opción de compactar datos de objetos grandes, que vendrían siendo datos de tipo image, de texto, de caracteres o archivos binarios, entre otros. Unidad 5. Espejeo o mirroring. Este es un método muy importante, ya que le permite a una base de datos realizar una copia exacta a un determinado servidor o dispositivo de almacenamiento secundario. Una desventaja del espejeo es que al aplicarlo
al archivo log que permite tener una máquina secundaria, nos impide accesar a esta, con la problemática de que tampoco podemos visualizarla en el modo lectura, causando muchos conflictos a la hora de que haya una caída del sistema. Réplica. Esta es un conjunto de métodos que nos permitan poder copiar, distribuir un conjunto de datos u objetos, los cuales pasan de una base a otra. Esto concede un gran beneficio en los datos que los usuarios utilizan para manipularlos, ya que el lugar donde se encuentren esté muy alejado de donde están las copias locales de la base de datos, nos da la posibilidad de que en dado caso la base primaria llegara a caerse, la secundaria podría tomar el control para que los procesos de dicho programa no se detuvieran y el trabajo quedara estancado. Los métodos de respaldo de un sistema gestor de base de datos consisten en crear una copia exacta de la información almacenada para la base de datos, la cual puede ser almacenada en un disco secundario. Hay varios tipos de respaldo. El primero sería la copia de información o backup, lo que son los duplicados de los archivos que se guardan en el disco primario de alta capacidad. Mientras que hay otros que se consisten en el respaldo completo, donde se guardan todos los archivos que sean especificados al tiempo de ejecutarse el respaldo. El respaldo incremental, que se lleva a cabo solo con aquellos archivos que tengan un archivo byte serán respaldados. El respaldo diferencial consiste en una copia exactamente igual al mismo tiempo que los datos procesados se están ejecutando. Por ejemplo, cuando un sistema de discos espejeados es utilizado. Aunque la recuperación de los datos es simplemente el direccionarse a otra unidad de disco, tiende a complicarse cuando estas, en dado caso de un mal mantenimiento, se han dañado. Subtema 5.4. Métodos de recuperación de un sistema gestor de base de datos. Estos nos permiten poder recuperar los datos que en dado caso hayan sido perdidos debido a fallas lógicas, fallas de hardware o fallas de sistema, o por simple hecho de que se hayan eliminado por error por el usuario. Las técnicas de recuperación que se conocen son la recuperación de una base de datos debido a causa de la pérdida, los daños en el software del dispositivo de almacenamiento, ya sean disco duro, SAN o RAID, los daños de sistema de archivos, que son controlados por el sistema operativo, y este sistema almacena y organiza los archivos de usuarios. Y otro sería los daños en los archivos, que es la pérdida de los datos que se puede producir en el propio. La recuperación consiste en sí mismo en restaurar la copia de seguridad que se haya realizado en un disco extraíble. Puede ser un disco duro o una memoria USB, que en un principio son recomendables, aunque siempre sería más sencillo que estos datos estuvieran respaldados en un servidor secundario, no al primario, porque con el servidor secundario se podrían restaurar los datos de una forma mucho más rápida que lo harían estarse transfiriendo de un disco duro externo a la nueva memoria principal, la cual aún tendría que configurarse para vidas de poder utilizar esos datos. La migración de datos
Esta se puede llevar a cabo cuando se transfieren los datos de un sistema a otro, o se puede ejecutar también cuando se están realizando cambios al programa o actualizando lo que vendría siendo el sistema gestor o una tabla de la base de datos. Un ejemplo en el que podríamos la migración de datos sería en dado caso que nosotros realizáramos una actualización o modificación de la base, por lo cual también tendríamos que realizar cambios en la aplicación que la manipula. Hay algunos factores que se deben considerar en un proyecto de migración de datos. El primero sería el tiempo que llevaría la migración completa, ya que en dado caso, dependiendo del tamaño de esta, podría llegar a tardar incluso días a semanas, dependiendo si fuera un tamaño mayor a los 5 GB. Eso dependería del tipo de organización empresarial que la esté usando. Otro sería la cantidad de tiempo de inactividad que requeriría el estar haciendo la migración de datos, ya que para una empresa que la base de datos y su programa estén detenidos significa pérdidas grandes y más aparte los costos que va a resultar en la migración de datos, dado que esta, por ser muy complicada y tenerse que realizar a su propio paso, tiende a ser muy costosa. Unidad 6. Monitoreo y auditoría. ¿En qué consiste el monitoreo? El monitoreo es un proceso que nos permite medir, demostrar y registrar los accesos de la información almacenada en las bases de datos. Estos tienen la función de determinar el riesgo del negocio derivado de los problemas técnicos de compatibilidad, ya sean la corrupción de datos o problemas de rendimiento de aplicaciones y pérdida de omisión de datos. En dado caso de que en una empresa se llegaran a estar cometiendo incumplimientos o fallas a la programación, por ejemplo, un punto de venta de una empresa en la que el DBA tiene que estar actualizando constantemente los precios o los productos que están llegando a almacén, si en dado caso este DBA cometiera el error de no actualizar los precios de determinada semana y por eso hubiera un incumplimiento en el monitoreo de los datos, tendría que solicitarse que se verificara toda la información que ha sido ingresada, porque causaría problemas contra una organización gubernamental, la que en México vendría siendo el SAT. Auditoría. En dado caso de que las inconsistencias que se han encontrado durante el monitoreo del sistema gestor de base de datos, se llamaría a una persona especializada para realizarla, ya que es un proceso muy riguroso, el cual debe continuarse un monitoreo continuo del usuario. En este tipo de auditorías hay varios controles, los cuales explicaré de nuevo. La auditoría también es la encargada de determinar quién accede a los datos, cuándo se aplican estos y desde qué dispositivo o aplicación se usan. También desde qué ubicación está conectado, o mejor dicho, la red donde se realiza la conexión con el sistema gestor. Y no menos importante, por el orden en el que fue ejecutada la sentencia y su efecto en la base de datos debido a ese suceso, por lo cual se utilizan varios sistemas de control, los cuales vendrían siendo los de aplicación, control de fuentes y por último el control de red. Bueno, compañeros, esto vendría siendo todo lo que a mí concierne en exponer lo que vendrían siendo las 6 unidades de manera general. Es obvio que yo no termino de explicarlo por completo porque se alargaría mucho la presentación.
además de que no pude mostrarle los links debido a que estoy grabando con Camtasia y cuando tiendo a abrir el navegador estos consumen demasiados recursos, por lo cual yo terminaría en sí, entre comillas, deteniendo alguna de las dos para que no me cause problemas si se me lleguen a cerrar cualquiera de las aplicaciones. Bueno, muchas gracias por su atención prestada y espero que haya sido muy educativo este tutorial. Sin más por el momento, me despido deseándoles que pasen un buen día. Gracias.